Esto es relevante, primero porque es un asunto civil. Es un asunto civil en el que aparentemente es técnico y no tendría mayor profundidad. Es de esos temas civiles que en los juzgados y en las salas se ven con mucha frecuencia. La acción que se perseguía era una terminación de una copropiedad, ¿no? En este caso, una casa-habitación en donde un varón se dice propietario del 85% y demanda de una mujer la terminación de esa copropiedad a la que él considera ella tenía el 15%. ¿Por qué? Porque fueron el monto de las aportaciones económicas que cada uno de ellos dio para adquirir esta propiedad, que es una casa-habitación. Estas personas estuvieron unidas en un vínculo matrimonial, es decir, eran marido y mujer. Se divorcian hace algunos años y posterior al divorcio viene esta demanda de terminación de copropiedad. Contesta la demanda la señora diciendo que debe ser improcedente, pero dice, ahí es uno de los errores, dice, en caso de que proceda, se le debe de reconocer a nuestras dos hijas. Entonces ahí es cuando uno, caray, hay dos hijas, ¿no? Eso nadie lo había dicho. A nuestras dos hijas, un 35% por concepto de alimentos. Y el señor, a la hora de contestar esta reconvención que hace la demandada principal, dice, ok, le damos el 35% a las dos menores, a las dos niñas, en ese entonces tenían 9 y 10 años, me parece. Les damos el 35% y sigue el juicio. Hasta este momento nada se ha dicho y nada se dice, ni de perspectiva de género, ni de interés superior de estas niñas. El juez resuelve diciendo que es improcedente, porque lo que dice es, no puedo terminar la copropiedad porque no se demuestra que la casa se puede dividir. Y eso solamente se puede demostrar con un peritaje y entonces es improcedente. Esa es, digamos, la sentencia, y luego ya la conocemos en segunda instancia, que es donde yo estaba cuando conozco este caso, en una sala de apelaciones en el municipio de Tlalnepantla. Y ahí conocemos esto y empezamos a verlo primero desde un punto de vista técnico, ¿no? Muy jurídico, digamos, muy legalista, en donde decimos, caray, pues tiene razón el apelante, el señor, porque no es necesario que se declare que es imposible dividir la casa para que para que termine la copropiedad. Entonces, parecía que le íbamos a dar la razón al señor en el sentido de que sí era procedente la terminación de la copropiedad y todo lo demás que él quería que se desocupara la casa, que se le declarara que él es dueño del 85 y que se vendiera, ¿no? Y que se vendiera. Pero es cuando entramos en la sala y hacemos ya un análisis mucho más profundo de lo que no se dice, de lo que no se ve, de lo que no es estrictamente técnico jurídico, sino ya de la parte de justicia. Y entramos ahí gracias a quienes me acompañaban en la ponencia, en este caso mis secretarios proyectistas, en ese entonces José Juan Lozano y Humberto García, dos grandes funcionarios judiciales, y en donde entramos al estudio y nos percatamos que hay muchos más elementos de lo que se ven ahí. Y nos percatamos que es importante destacar que en ese domicilio, en esa casa, es donde se llevaba también a cabo la guarda y custodia de estas dos niñas, ¿no? En donde la progenitora, que era en este caso la demandada, ella tenía este derecho, esta obligación, esta responsabilidad de la guarda y custodia, y ahí se practicaba en ese domicilio. Por eso nosotros hacemos un estudio mucho más profundo, dejamos de ver la parte técnica y nos metemos ya a cuestiones en donde hacemos uso de juzgar con esta perspectiva de género y salvaguardando derechos humanos. Vimos acá que existía una evidente y muy clara vulneración al derecho de las niñas. ¿A qué derecho? Pues a su domicilio, que es un atributo de su personalidad. Entonces, si no lo defendíamos nosotros en ese momento, pues no lo iba a defender nadie.
Y esto es bien importante porque es una clara demostración de cómo se transformó el paradigma de la labor del juez. El juez ya no es aquel que aplica el derecho objetivo, es decir, la ley, a un caso concreto. Ya no es eso. Ya no hacemos eso en los juzgados ni en los tribunales. Lo que hacemos ahora es convertirnos en protectores de los derechos subjetivos de las personas antes que la aplicación ciega de la ley a un caso. No, no es nada más. Somos, antes de ser aplicadores, somos intérpretes, ¿no? Y debemos también ser quienes protegen, garantizan los derechos humanos, en este caso, que estaban siendo vulnerados o posiblemente vulnerados, y por eso decidimos entrarle a fondo, y agradezco mucho a mis compañeros de sala de ese entonces, porque coincidieron con mi visión, no obstante ser dos grandes juristas, abogados formados del tribunal, hoy ya ambos en retiro, quienes, un poco refractarios a estas nuevas visiones, quizá ponderadoras, me costó trabajo convencerlos, pero al final me acompañaron en este criterio, y es así como logramos decir, que esto es lo relevante y lo quiero destacar, que era eficaz el planteamiento que hacía el apelante. O sea, tenía razón en el sentido de que el juez no había valorado bien la acción, es decir, sí era procedente la copropiedad en principio, pero no nos quedamos nosotros con esa visión rígida de la norma, sino que aplicamos acá también los criterios que la misma Suprema Corte nos ha brindado a todos los juzgadores y que a veces nos cuesta tanto aplicar, ¿no? ¿Qué nos ha dicho la Corte? Bueno, la Corte nos ha dicho, entre otras cosas, que los jueces locales debemos tener mayor amplitud para hacer las consideraciones en nuestras sentencias, ¿no? Debemos de saber aplicar con mucho mayor contundencia las partes de nuestro diagnóstico, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando queremos aplicar perspectiva de género, y eso lo dice la propia Corte, a veces hay confusión, a veces hay superficialidad y a veces también hay desconocimiento. Habían elementos que nos llevaban a nosotros, que nos obligaban a aplicar estos criterios que ha emitido la propia Corte para poder analizar el caso concreto. Entonces, en este caso concreto, lo que observamos es que si hay una sentencia derivada de un juicio familiar, ¿no? En donde en esa sentencia ya se había destacado que en ese domicilio, en esa casa, se iba a llevar la guarda y custodia de estas dos niñas. Entonces lo que hicimos fue decir, a ver, no vamos a vulnerar ni a destruir, ni a desmembrar esta sentencia familiar con este nuevo juicio de derecho real que es el de terminación de copropiedad. Entonces, en ese sentido, fuimos muy exhaustivos y la sentencia tiene una buena parte considerativa en donde analizamos punto por punto una de las jurisprudencias muy importantes de la primera sala de la Corte que nos invita a hacer un examen analítico en donde están las consideraciones que tenemos que atender para saber si existe o si no existe vulneración a derechos humanos. Y así lo hicimos, ¿no? Atacamos uno por uno en donde nos íbamos percatando que efectivamente había una relación asimétrica al interior de la familia, entre el padre contra la madre y sus dos hijas, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque él dice, oye, yo doy el 85%, pues a mí me corresponde tomar la decisión de la venta y la desocupación del inmueble. Y es así como nosotros entramos con esta función protectora. Lo que nosotros incorporamos en nuestra sentencia, además de una visión muy clara de perspectiva de género, porque sí encontramos una asimetría en la relación al interior de lo que fue esta familia, en donde el varón, al haber otorgado la mayor parte del pago de este inmueble, consideraba que el término de la copropiedad le iba a corresponder de la misma forma el 85%, decía, del inmueble. Es ahí en donde veíamos esa asimetría, esa vulneración a las menores hijas y a la progenitora, y por eso entramos con esta actitud en donde estábamos evitando que se vulneraran derechos humanos de estas mujeres en este caso.
es que nos debe de invitar a quienes juzgamos, sobre todo en materias civil y mercantil, a profundizar en el estudio de los expedientes, de los asuntos, de los litigios y a observar el contexto, a observar en dónde se está desarrollando la controversia, el conflicto. Y en este caso, cuando nos percatamos que se estaba desarrollando al interior de una familia, eso nos debe de llevar a una interpretación distinta, a ubicarnos desde una posición diferente a la hora de hacer nuestro análisis, a la hora de hacer nuestro estudio del caso, porque tenemos que ver más allá del estricto sentido de la rigidez de la norma. Tenemos que entender lo subyacente a los conflictos y en estos casos al interior de una familia nos tenemos necesariamente los juzgadores que cambiar la manera de observar el problema. Quizás es momento de empezar a desarrollar un nuevo derecho civil, derecho mercantil de familia. Cuando se trata de familias, lo que estamos juzgando no es un caso sencillo o simple, sino que es un caso que va a afectar necesariamente a este núcleo social que es la familia y que va a tener repercusiones no solamente con los menores hijos, sino también en forma colateral, en forma ascendente, en donde vamos a tener que resolverlo con mucha visión contextual. Eso yo creo que la invitación, esa es la importancia que tiene a nivel social sentencias como estas. Hoy afortunadamente tenemos ya la obligación de transparentar nuestras sentencias. Es una reforma muy reciente, el 1 de mayo, en donde todos los quienes llevamos a cabo funciones jurisdiccionales tenemos la obligación de transparentarlas. Es por eso que estas sentencias cada vez van a ser más conocidas. Yo felicito sinceramente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México por hacer estos ejercicios, porque se están adelantando, son siempre vanguardia, en el sentido de que estamos transparentando sentencias que valen la pena difundir, que valen la pena divulgar. Podremos o no estar de acuerdo en todo el contenido, en la argumentación, en las consideraciones que se hacen al interior de estos instrumentos jurídicos, pero es un hecho que debemos de debatirlos, que debemos de demostrarlos, que divulgarlos, que difundirlos y ponerlos en la esfera pública para que se comenten, para que se destruyan. Habrá quien no esté de acuerdo con la sentencia, pero de eso se trata, ¿no? De hacer este análisis dialéctico y que generemos conocimiento y que por lo menos logremos que un próximo juzgador, ya sea en Tapachula, Chiapas o en Mexicali, Baja California, sepan que si están juzgando un tema civil al interior de una familia, tendrán que verlo con otra mirada, tendrán que hacerlo desde otra óptica, en lugar, hay que aflojarse un poco la corbata y la toga, porque acá estamos hablando de algo mucho más que el aspecto jurídico, estamos hablando del aspecto social que realmente trasciende y puede trascender generaciones enteras. Eso yo creo que sería el mensaje principal.